Bienvenidos a todos y todas, soy David Gómez y esto es Ciclismo de ayer y de hoy, un podcast que habla de ciclismo sin filtros. Quizás hemos vivido la etapa pues con menos historia de este Giro de Italia, pero sí que hemos tenido una noticia pues de calado, y es que se creía que Jonas Vingegaard no estaba a su 100%, algunos pensábamos que se estaba reservando, otros decían que de verdad que también estaba influenciado por el virus, y parece que se confirma que Jonas Vingegaard ha tenido algunos problemas. Según cuenta Morkov, dice, hablando sobre los corredores de Visma, algunos tuvieron ataque de tos y picazón en la garganta, pero ya parecen estar bien. Jonas también estaba así, pero parece que ya está recuperado. Eso dice Morkov. ¿Y qué dice el propio Vingegaard? Dice, tuve algunos problemas, pero eso fue antes del día de descanso. Así que ya quedó atrás. Ahora todo va mucho mejor que antes. Tuvimos algunos problemas, pero la situación está mejorando. Así que eso no nos impide continuar. Cuidado. Aquí tenemos pues esa prueba viva de que Jonas Vingegaard no estaba 100%. Ahora, vamos a ver el sábado si demuestra que está recuperado o no. Yo creo que es un buen momento, sería un buen momento para demostrar que está al 100% y dar un golpe en la mesa, si quiere darlo, para definitivamente tener una distancia pues holgada para poder respirar un poco la tercera semana. Y la tercera semana vamos a ver que no se le haga larga a Jonas Vingegaard. Una etapa, como digo, que ha tenido poca historia, pero recuerdo un poquito que salía de Imperia, se llegaba a Nove Ligurie, 175 kilómetros de recorrido, 100 kilómetros al principio casillanos, y luego había como dos cotas. Se tenía que subir una primera cota de 11 kilómetros al 4,2%, se bajaba y se subía otra cota al 5,5 kilómetros, al 5,9%. Luego había como un falso llano, que ese falso llano ha sido más importante de lo que parece, y luego la bajada y se llegaba ya a la línea de meta. La cuestión es que también en la línea de meta había como una pequeña cota de 600 metros al 7,2%, no sé si esa ha sido también fundamental en el ataque final. Antes de empezar la etapa, Lennart Van Elmer no salía porque se rompió un dedo en la caída de ayer, en la caída cuando se cayó a 41 kilómetros, recordar, estaba escapado, se cayó y se dejó ir, pues tenía un dedo roto. Søren Banks del Pirineo tampoco ha salido por el virus, por la enfermedad, y Javi Romo no he visto que hayan dicho nada, pero supongo que también será quejado de alguna enfermedad porque también ha dejado la carrera. No os voy a contar que ha habido varias escapadas del día porque se han ido difuminando, ha habido unos corredores que han ido por delante, luego otros, pero se han ido como recortando, luego atacando. Total, que ha habido bastante pelea hasta que se ha llegado a ese momento culminante. El momento culminante donde decíamos, ¿se van a quedar los sprinters? Todo dependerá del ritmo con que se suban esas dos cotas. Y la verdad es que, sobre todo la segunda cota, la primera cota se ha subido a buen ritmo, ahí han podido pasarla todos los corredores, o casi todos los corredores. Estábamos hablando, claro, de los sprinters. Y en la segunda sí que es verdad que Movistar le ha dado un punto más. Ha hecho la misma táctica que en la etapa 4, la que os comentaba. Se ha puesto a tirar. El propio Paul Manier se ha quejado, entre comillas, que dice que no entiende la táctica de Movistar poniéndose el ritmo tan duro que al final ha hecho que se descuelgue, porque al final tampoco han ganado la etapa. Bueno, yo le diría a Paul Manier que cada uno hace las carreras como le da la gana. Y la única posibilidad que tenía Movistar en esta etapa de ganar era justamente eliminando a todos los sprinters, o la mayoría de sprinters, y a ver si tenía suerte con Nurgis hablar en el sprint final. Si no lo intentas, no lo consigues. Por tanto, Movistar otra vez, bien, esta etapa, dando la cara, siendo protagonista, se le ha visto bien. Y además, pequeño detalle, en ritmas puntuando, pasando primero por la cota de montaña. Ha sido solo 9 puntos, pero ojo que no vaya también a intentar llevarse el premio de la montaña. Y a mí me parece que tendrá por ahí programado escaparse un día que haya bastantes cotas, que pueda sumar muchos puntos, y desde Movistar le habrán dicho, tú por si acaso coge puntos, que luego con todos los que vayas consiguiendo, vete a saber si al final nos llevamos una churra a casa. De momento ese es un detalle que la verdad no lo habíamos visto antes, ese detalle de en ritmas
en alguna carrera de ir a por el premio de la montaña, y me parece también bastante interesante porque también le da visibilidad al equipo. ¿Qué ha pasado en esa subida? Pues mira, quedando solo 3 kilómetros, solo quedaban 3 kilómetros para coronar la segunda cota, ahí se ha quedado Paul Manier. Pero se ha quedado, como se suele decir, abierto de patas. Es decir, ha dado tanto de sí que le ha faltado aire. Y lo que ha sido más sorprendente es que Jonathan Milan ha aguantado hasta 1 kilómetro de coronar. ¿Qué pasa con ello? Que tampoco la diferencia ha sido tan grande. Parece que ha sido en torno a 1.15, 1.30 cuando han coronado. Incluso los dos grupos, el grupo de Manier y el de Milan, se han unido. Pero ese falso llano les ha hecho que no puedan recuperar tiempo, al contrario, que vayan perdiendo un poquito más, y luego el descenso. En el descenso el ritmo nos ha parado y la ventaja pues se ha ido ampliando hasta que ya ha sido imposible que los sprinters pudieran recuperar el tiempo perdido. Ha sucedido más o menos lo que se había previsto en la etapa. ¿Qué quedaba por delante? Pues quedaba algo muy interesante como el Red Bull kilómetro, porque hace mucho tiempo que no pasaba el pelotón con opciones de conseguirlo, y aquí el más listo ha sido el líder, Afonso Eulalio, que ha pasado primero, se ha llevado 6 segunditos, por tanto, unos 6 segundos que se mete ahí en la buchaca para ver si puede conseguir a lo mejor el objetivo del top 10, creo yo. Luego Ben O'Connor, 4 segundos ha rascado, y Markel Beloki, muy bien Markel, intentando limar esos segundos que perdió, o bueno, que consiguió Chris Harper para hacerle superar ese top 10. Son 2 segundos que le irán muy bien a Markel de cara al final. Todo al final se ha decidido cuando quedaban 3,4 kilómetros para el final. Allí Alex Segar del Bahrein ha hecho uno de sus típicos ataques. La verdad es que es un contrarrelojista nato, y cuando se tiene que poner en modo contrarreloj, pues como lo ha hecho hoy, pues es complicado seguirle. Y ha tenido una ventaja que no sé si él esperaba o no esperaba, y es que los equipos estaban destrozados de haber hecho el esfuerzo por eliminar a los sprinters. Uno de ellos ha sido, por ejemplo, NS Cycling, que ellos mismos han dicho que cuando han llegado a los kilómetros finales ya no tenían gente para tirar, simplemente tenían a Ethan Vernon y a Corbin Stone para poder luchar por el sprint, pero no tenían a nadie para poder trabajar. Por tanto, Alex Segar ha tenido pues vía libre para irse por delante. El único que estaba tirando en ese momento los kilómetros finales ha sido Visma, pero Visma lo hacía más como una cuestión de protección de Jonas Vingegaard para que no tuviera problemas al final de la etapa, que para intentar coger a Alex Segar. Ha habido algunos intentos por detrás de saltar, pero al final Alex Segar ha podido levantar los brazos con toda calma y con toda tranquilidad, y le ha sobrado 3 segundos para poderse llevar la victoria. En el pelotón, sprint bastante bestia de Tom Aers, que ha conseguido hacer la segunda posición. La verdad es que muy sorprendente ese sprint. Tercero, Guillermo Tomás Silva. Cuarto, Ethan Verno. Quinto, Jasper Stuyven. Al final, sexto, Orluis Aurlar. Séptimo, Madis Mitchell. Octavo, Jonathan Narváez. Noveno, Eduardo Zambanini. Y décimo, Shakira Scholler Loner. Ahí han sido los 10 primeros de la general. ¿Y qué más os puedo contar? Pues que es la cuarta victoria profesional de Alex Segar, que me alegro mucho por el chaval, porque había hecho unas carreras en primavera muy buenas, con ataques parecidos a estos, donde solo uno había conseguido fructificar, los otros lo habían pillado alguna vez, incluso a 100 metros de meta, y me parece que bueno, que se merecía la victoria. Sí, un corredor como él, que siempre ha tenido una etiqueta de corredor, vamos a ver, promesa, futuro corredor buenísimo, y la verdad es que yo creo que tiene un buen tren el tío, sobre todo como rodador. Y nada, la victoria más importante, por descontado, esta victoria del Giro de Italia. ¿Qué ha dicho Alex Segar llegando a meta? Este es mi primer Giro, competí mucho en Italia en las categorías juveniles, llevé el mayor rosa del Gironés, pero lograr esto aquí es lo más alto. El Giro ya era fantástico para el equipo con el mayor rosa de Afonso, pero esto ya es increíble. ¿Cuándo decidió Alex Segar atacar a 3 kilómetros de meta? Le pregunta el entrevistador. Dice, anoche. Y se ríe. Ya lo tenía en mente, sabía que era un buen punto de recorrido. Estuve muy contento con el desarrollo de la carrera, con el ritmo alto en las subidas. Los compañeros del sprint restantes tuvieron que esforzarse al máximo. Como todos estaban al límite al final, era mi oportunidad para hacer un último esfuerzo. Ganar es lo mejor que hay. Después de la decepción en la contrarreloj, esta es la manera correcta de volver a ser más fuerte. La verdad es que, vaya, le ha salido la jugada que ni pintada a Alex Segar. Lo que digo, llegaban ya muy desgastado
el grupo al final de la etapa. Y es que van pasando los días, y que ya llevamos 12 etapas, más el día de traslado, más el día de descanso, y va pasando factura. Además, fijaros, 45,064 kilómetros hora, que es una velocidad muy interesante para el grupo. Repasando la general, Afonso Elalio, pues que tiene 6 segundos más ahora con Jonas Vingegaard, que está a 33, y a 2:03 Tim Aresman. Lo demás, todo queda igual. La clasificación de los puntos, Paul Manier 130, Jonathan Narváez 119, ha sumado algunos puntitos, Jonathan Milan 76. Por tanto, ahí está el acecho Jonathan Narváez de Paul Manier, y no sé si mañana podría haber algún cambio. Incluso el Paul Manier ha acabado la etapa diciendo que estaba contento de no haber perdido la maglia Chiclamino, que él esperaba, después de quedarse en la cota, de poder perderla incluso. Es decir que, fijaros, yo creo que mañana sí que lo va a tener, mañana lo va a tener muy complicado por Manier para mantener esa maglia Chiclamino. Todo dependerá de Jonathan Narváez, de cómo llegue a meta. La clasificación de la montaña, Jonas Vingegaard 111, Diego Pablo Sevilla 60, Félix Gall 48. Enric Mas ha subido 10 posiciones. Estaba en la posición número 16, ahora está en la posición número 6 con 21 puntitos. Vamos a ver si se da la situación de que vaya a por la montaña. Jóvenes, Afonso Elalio, equipos, sin cambio, Red Bull Bora, Team Visma 1:31. Nos vamos, si queréis, ya a la etapa de mañana, etapa número 13, viernes 13, 22 de mayo, es decir, 22 de mayo, viernes 13, etapa 13, a Alexandria Verbania. Ya llegamos a la casa de Filippo Ganna, y la verdad es que todas las miradas estarán puestas en él. Es una etapa con 189 kilómetros, donde los primeros 166 kilómetros pues no presentan grandes dificultades. Será un terreno para que la escapada pueda rodar, y vamos a ver, todo dependerá de si hay algún equipo que quiere controlar la distancia de la escapada o lo dejan todo en manos del Bahrein. Si lo dejan todo en manos del Bahrein, cuidado, que la escapada incluso podría llegar un día como este, donde en principio no debería ser así, pero todo dependerá de quién controle la escapada. A falta de 23,4 kilómetros empieza la primera cota. Es una subida que se llama Vieno, de 2,3 kilómetros al 5,8%. Es una cota que no debería tener dificultades, pero hay un breve descenso, un pequeño tramo llano, y se llega al momento culminante. Es Ugiasca, que es una subida de 4,7 kilómetros al 7,1%, donde los últimos 2,1 kilómetros tienen 9 al 9,7%. La verdad es que es una cota donde se puede hacer mucho daño. Yo creo que incluso los corredores de la general. Después de la cima, cuidado, 1,3 kilómetros de falso llano, de ese que hace siempre mucho daño, seguido de un descenso técnico de 5 kilómetros y 6,4 kilómetros de llanura hasta llegar a Birmania, a la casa de Filippo Ganna. ¿Favoritos para mañana? Pues, a ver, vamos a ver. Tenemos que tener a Filippo Ganna en las quinielas, simplemente porque se llega a su casa. Otra cosa es si va a poder aguantar esos 2 kilómetros al 10%. A mí se me antoja complicado. Y la única forma que veo que Filippo Ganna aguante eso es, como se suele decir, anticipando un ataque antes, coger una pequeña ventaja para poder llegar él y poder superar ese tramo y tener posibilidades de llegar a meta. Porque si pasa ese tramo con algunos segundos de ventaja, entonces sí que le va a ser imposible cazarlo. Porque va a estar viendo su casa y le va a entrar fuerza para llegar a disputar la carrera. ¿Queréis poner a Filippo Ganna como ganador? Pues yo creo que es una buena opción, aunque tengo mis dudas de si realmente le van a dejar el resto del pelotón pues hacerlo. ¿Qué otros corredores pueden hacerlo bien? Está por descontado pues Ciccone, que puede atacar en esa última cota. Puede ser Cristian Scaroni, que lo hemos visto muy bien, también puede atacar en esa cota. Diego Ulisses puede hacerlo muy bien también. Jan Christen también lo puede hacer muy bien. Todos ellos pueden hacerlo fantásticamente bien. Jonathan Narváez, me parece que la cota, los 2 kilómetros al 10% los puede pasar
apretando los dientes, pero puede ser luego peligroso. Andreas Lendexun, incluso Enric Mas, si se ve con mucho, porque claro, como ya, bueno, se ha dejado ir, pues a lo mejor también le dan ganas de atacar en esa cota. Lo que pasa es que luego mantener la distancia y un descenso técnico, pues me parece, lo veo menos claro. No sé, esos serían los corredores, incluso un corredor de la general, si Jonas Vingegaard está bien, podría incluso atacar. Lo que pasa es que no creo que vaya a atacar Jonas Vingegaard en una etapa como esta. Creo que se va a reservar ya para el sábado. Felix Gall, yo creo que más o menos lo mismo. No sé si incluso el mismo Alfonso Lalio puede, yo que sé, de tirarse al monte y atacar, o Tina Aresman tiene ganas de hacer algo. Ben O'Connor, que ya hemos visto que ha conseguido bonus, es decir, que son corredores que podrían hacerlo. Derek Guice, si está recuperado y quiere recuperar tiempo, todos estos corredores que están por detrás, ¿no? Gambernal, todos estos corredores podrían incluso atacar a ver si pueden recuperar tiempo, pero ya veis, pronóstico muy difícil, pronóstico muy complicado. Filippo gana con el corazón porque se llega a su casa, dudas, y yo creo que es más un corredor más puncher y que tenga también un poco de escalada para poder llevarse la etapa. Pero eso será mañana, eso os lo contaré mañana. Y nada, daros las gracias por haber llegado hasta aquí, como siempre os digo. Si queréis dejar vuestro like, yo totalmente agradecido por ello. Y como siempre digo, sed felices, disfrutad del ciclismo. Chao, chao.